Buenas tardes, mi nombre es María Lorena Paillape, profesional de la Asociación Mapuche Nehuenche. Esta asociación fue fundada en enero del 2002 por miembros activos de organizaciones mapuches de base sociopolíticas que constituyen una asociación indígena conformada por la ley 19.253. La asociación mapuche Nehuenche asume como valor el compromiso con las transformaciones sociales, al desarrollo sustentable, la asociatividad y la cooperación con otras organizaciones sociales, nacionales e internacionales. Esta actividad de hoy se enmarca en el proyecto de fortalecimiento organizacional Progiso, año 2018-2020, financiada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. La actividad del día de hoy se denomina Escaños Reservados y Propuesta de los Pueblos Originarios a una Nueva Constitución. La actividad de hoy consta, ¿no es cierto?, de un panelista invitado, don Salvador Millaleo. La actividad tendrá su objetivo, ¿no es cierto?, y su dinámica en un inicio de contextualización del tema y luego preguntas. Así que los invitamos y están cordialmente, ¿no es cierto?, a que escriban sus consultas a través de la página de Zoom, de Facebook Live, y nosotros vamos a estar aquí con nuestro equipo técnico, ¿no es cierto?, tratando de dar la mejor respuesta y con nuestro invitado que tenemos, ¿no es cierto? Don Salvador Millaleo. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld de Alemania, ha sido profesor de las asignaturas de Introducción al Derecho, Sociología del Derecho, Teoría Sociológica en la Universidad de Diego Portales, Alberto Hurtado y Andrés Bello, respectivamente. Desde el 2011 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En dicha facultad ha sido director de investigación, coordinador de centros de estudios de Derecho Informático, miembro del Comité de Doctor en Derecho, así como investigador del Centro de Derechos Humanos y editor general del Anuario de Derechos Humanos. En el ámbito público fue director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, coordinador del Programa Indígena del Instituto Igualdad, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente chileno. Fue designado como consejero por el INDH, por el Senado, por un periodo comprendido desde el 2 de julio del 2019 hasta el año 2025. Damos nuestra cordial bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestro panelista, don Salvador Millaleo. Buenas tardes y bueno, vamos a dar un tiempo, ¿no es cierto?, para que don Salvador pueda transmitir parte de su conocimiento en esta área, en la cual luego vienen las preguntas. Como les decía anteriormente, están cordialmente invitados a escribir sus dudas, consultas respecto al tema, para que nosotros vayamos también conversándolo con Salvador, y así esta charla se haga amena y entretenida. Don Salvador. Mari Pulamien, Mari Pupeñí, Mari Compuché, Inche Salvador Millaleo Piñán. Estoy muy contento de poder estar con ustedes conversando sobre este tema de tremenda actualidad. Estamos prácticamente a 10 días, hoy día 10 días del plebiscito de entrada, el plebiscito más importante en la historia de Chile, y
aún no existe un aseguramiento de la forma en que van a participar los pueblos originarios dentro del proceso constituyente. O sea, no tenemos escaños reservados para pueblos originarios ahora. ¿Y por qué esto se produce? Se produce básicamente porque pese a que los pueblos indígenas, diversas organizaciones, y recordemos que este lunes recientemente hubo un tremendo acto convocado por los alcaldes mapuches, que contaron más de 40 organizaciones apoyando y citando a todos los partidos políticos que estuvieron, desde la derecha, desde la UDI hasta el Frente Amplio, estuvieron con ellos debatiendo, digamos, escuchando las demandas de los pueblos indígenas. Las demandas de los pueblos indígenas son por tener escaños reservados, porque estos escaños sean en proporción a la cantidad de la población indígena del país, es decir, el 12,8%. Y una serie de otros elementos, como que hubiera paridad en los escaños, que todos los pueblos estén representados, en fin, una serie de elementos para constituir un mecanismo justo, proporcionado de participación de los pueblos originarios en la deliberación y la decisión de una nueva constitución. Y esto todavía no se produce porque, sobre todo, el gobierno no está receptivo a estas demandas y está insistiendo en que existe un mecanismo de escaños a partir de un padrón especial. Quiere el gobierno que, pese a que estamos en pandemia, los indígenas tengan que formar un padrón especial. Y eso, frente a que el registro electoral especial para poder votar como indígena. Y eso en medio de una pandemia, en medio del COVID, en medio, por supuesto, también de las dificultades de conexión que todos tenemos y de desplazamiento en comunidades rurales y con todos los problemas que involucra nuestra actual situación como país en esta crisis sanitaria. Entonces, frente a eso, la situación es que no tenemos escaños reservados hasta ahora y vamos a tener que seguir presionando porque hemos quedado, para variar como indígenas, para el final. ¿Por qué los pueblos indígenas quieren escaños reservados? Bueno, claramente dentro de los pueblos indígenas hay distintas opiniones, por cierto. Hay sectores, en especial dentro del pueblo mapuche, que creen que se puede hacer un camino propio, un camino separado respecto al Estado. Sin embargo, los alcaldes mapuche y este conjunto de organizaciones que configuran el tronco principal de las organizaciones políticas mapuche históricas, incluyendo a ADMAPU, incluyendo a varias personas del Tragún de Temucuicui, por ejemplo, y una serie de otras organizaciones están apoyando la idea de escaños reservados porque detrás de eso está la propuesta de un nuevo pacto con el Estado, de un pacto plurinacional. La plurinacionalidad no es un camino propio, sino más bien es un camino compartido con el Estado, pero donde el Estado tiene que redistribuir el poder con los pueblos indígenas. Tiene que compartir su poder y dejar de tratarlos como sujetos de colonización y empezar a tratarlos como sujetos ciudadanos de pleno derecho. No solo a los individuos, sino también a los colectivos, a las naciones indígenas en su conjunto. ¿Qué significa esta idea? Significa que la autodeterminación para los pueblos indígenas es que dentro del Estado, el Estado asuma sus deberes, redistribuyendo el poder. Y esto sea en los países donde esto ocurre, porque tiene diversas formas de expresarse este reconocimiento a la autodeterminación interna dentro de los estados para los pueblos indígenas, en los países donde esto ha ocurrido, esto ha involucrado alrededor o más o menos 3 elementos principales que pueden configurar la idea o, digamos, el concepto de la plurinacionalidad. Cuando hay plurinacionalidad, hay representación especial de los pueblos indígenas, no solo en órganos constituyentes, sino en todos los niveles de decisión, en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. En segundo lugar, donde hay plurinacionalidad, hay regímenes autonómicos, hay autonomías. Las autonomías políticamente significan que los pueblos indígenas son reconocidos con los poderes públicos para regular sus propios asuntos y regular todos los asuntos que sean necesarios para persistir como formas de vida. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, regular sus territorios, los recursos naturales. Y eso es algo, no es una utopía, para algunos puede serlo, pero es una realidad en diversos países. Es una realidad en el sentido que diversos países establecen
formas de autonomía para los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas tienen un poder reconocido por el Estado, y como es reconocido por el Estado, todos tienen en ese territorio que reconocer ese poder. Ese no es un poder absoluto, en democracia no hay poder absoluto, tiene que respetar otros derechos, pero los pueblos indígenas se transforman en reguladores de su territorio y de sus propias vidas. Y en tercer lugar, el tercer elemento de la plurinacionalidad son derechos colectivos. Derechos colectivos que para los pueblos indígenas tienen que ser derechos territoriales y derechos lingüístico-culturales. Los derechos territoriales son los derechos a sus tierras ancestrales y al acceso y control de sus recursos naturales, y considerando desde la perspectiva indígena, es decir, de su relación espiritual con la tierra y con el territorio. Y luego en los derechos lingüísticos y culturales, que significa el derecho a la identidad cultural, a mantener su propia cultura, a la integridad cultural, que la cultura sea intervenida desde afuera, y derecho a que la lengua, a recibir educación en la propia lengua, a mantener la propia lengua, y que la lengua sea una lengua oficial en los territorios. Esto es fundamental. Lengua oficial significa que sea una lengua que el Estado adopte y que el Estado no pueda desconocer. Entonces, esta idea de plurinacionalidad es lo que se está defendiendo y es lo que está detrás, lo que se está impulsando cuando se impulsan los escaños reservados. Los escaños reservados en este sentido serían solo el primer paso para constituir a Chile, para transformar a Chile en un país plurinacional, un país que respete la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, en eso estamos, eso está ahora bloqueado, pero estamos luchando por eso, estamos luchando en todos los niveles, todas las organizaciones indígenas que están comprometidas con el proceso constituyente, y la sociedad chilena ha manifestado su solidaridad y está manifestando crecientemente su apoyo a esta demanda. Yo creo que lo hermoso que estamos viendo estos días es que tal como sucedió con la paridad en marzo, donde hay un gran despliegue en la sociedad para apoyar esta idea, esto es lo que está sucediendo con los escaños reservados. Pero bueno, yo dejo esta posición hasta acá para poder conversar con ustedes, para que tengamos un NUTRAM, un intercambio, eventualmente para que nos critiquen y podamos debatir, porque es parte de nuestra cultura siempre estar conversando entre nosotros. Así es. Salvador, mira, tenemos la primera consulta que nos llega y dice así más o menos. Cuando se reservan ciertos cupos, en este caso de los pueblos originarios, de alguna forma esta competencia se ve afectada porque hay una menor cantidad de puestos disponibles para un cierto número de candidatos. En este caso, ¿cuál es tu opinión al respecto de la disminución, en este caso, de cupos ya establecidos, ¿no es cierto? Y darle un espacio acá a los pueblos originarios. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ya, es que yo no escucho tan bien. A ver, respecto de el tema de las posibilidades de los cupos ya establecidos en la convención, eso es una posibilidad. Las propuestas originales de las indicaciones que respaldan los alcaldes mapuche y otras organizaciones buscan que sean escaños supranumerarios, es decir, adicionales a esos cupos. Pero dentro de la reflexión que hacen las organizaciones indígenas, lo que estamos escuchando es que en la necesidad de un acuerdo para los pueblos indígenas, lo más importante es la cantidad de los cupos y que esta cantidad, primero, sea preestablecida y segundo, que refleje el porcentaje de población indígena dentro del país, es decir, que sea el 12,8%. Que eso sí que es innegociable. Y en cambio, si son por dentro de los 155, o sea, rebajando los cupos o adicionales, eso es algo que la verdad no es un tema crucial o tan importante para el pueblo indígena. Pero la propuesta inicial es que sea adicional. Pero yo lo que he escuchado es que hay una disponibilidad. Pero lo importante es que sea un número predeterminado, que se refleje el 12,8% y que no exista un padrón especial, sino que sea por el voto por autoidentificación. Nos queda clara
El contexto, bueno, ahí vamos a ver qué va a ir pasando, cómo va a ir evolucionando, si es que afecta o no los cupos ya establecidos. También tenemos otra consulta relacionada que dice, se considera que la reserva de escaños atenta o afecta contra la competencia que debe darse en el proceso eleccionario en el marco de un régimen democrático. A ver, ¿aló? Bueno, Sí, te no escuchamos. respondiendo a esta pregunta derechamente, un régimen democrático es un régimen también que reconoce a los diversos grupos que han sido excluidos tradicionalmente del proceso político. Y precisamente los escaños reservados existen, o se pretende que existan, porque todavía no existen, porque el proceso político chileno, democrático, entre comillas, nunca ha incluido a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no llegan a los puestos de elección, no llegan al Congreso, no llegan a los gobiernos regionales y municipales, salvo por casualidad y siempre una proporción menor a la que corresponde. Lo mismo sucedió con las mujeres, pero respecto a las mujeres, esto se ha podido resolver cuando se decidió la paridad en marzo de este año. En cambio, los pueblos indígenas está pendiente precisamente una medida de inclusión. Hablamos de inclusión porque no es que reserven a dedo escaños, sino que tiene que haber una competencia entre diversas candidaturas que surjan de los pueblos indígenas. Entonces a nadie lo estarían designando a dedo. No es que, digamos, ya tú, esta organización indígena, díganos a quién manda, sino que tiene que haber una competencia electoral con candidaturas, con campañas, con financiamiento de campañas, con franja electoral. Eso es lo que estamos buscando en las indicaciones, eso es lo que se pide. Y eso, digamos, no es atentar contra la democracia, sino profundizarla. Y es la misma lógica que tiene la paridad. Ok, gracias. Otra consulta más bien como contextualizándonos en el tema de los pueblos originarios que estemos representados, ¿no es cierto?, ya en la Constitución, me estoy trasladando como al área constitucional, ¿no es cierto?, pero no estamos reconocidos como pueblo. ¿Tú crees que esto es necesario como primer escala para ir avanzando al tema de los escaños? A ver, más bien es lo contrario. ¿Sí? No estamos reconocidos como pueblo en la Constitución. No estamos ¿Qué reconocidos. impacto ha tenido eso? Diversos impactos. Desde luego, en Chile es uno de los países que tiene menos legislación que favorezca a los indígenas. Entonces, nosotros tenemos la ley indígena, la ley de borde costero, la ley de derechos y deberes de los pacientes, que tiene un artículo que se refiere a la salud indígena, la ley de educación, que tiene un artículo, un par de artículos que se refieren a la educación intercultural, y eso sería todo. No tenemos más leyes porque el proceso legislativo en Chile no toma en cuenta a los indígenas, y no los toma en cuenta porque la Constitución no lo ordena. Y en segundo lugar, porque los indígenas no están presentes de manera suficiente en el Parlamento. Por eso necesitamos que exista, uno, una presencia de los indígenas, en este caso, en el proceso constituyente, y en segundo lugar, que en virtud de esa presencia hay un reconocimiento constitucional adecuado, es decir, no mera poesía, que ni siquiera eso existe hasta ahora, pero que los pueblos indígenas requieren, digamos, que sea un reconocimiento de derechos que sean reales, de derechos colectivos en armonía con lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Para que eso suceda, tiene que haber presencia de indígenas en el órgano constituyente, y para que eso suceda, tiene que haber escaños reservados. Porque si no, sería como pensar que una legislación a favor de las mujeres, o los derechos a favor de las mujeres, lo podrían acordar los hombres. Y eso, como ustedes bien saben, es imposible, es absurdo y nunca ha funcionado. Exacto. Gracias, Salvador. Y respecto a nuestros vecinos, me refiero a países vecinos, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia existe o a lo mejor en otro continente o cerca, ¿no es cierto?, respecto a países que tengan ya escaños reservados para los pueblos originarios? Bueno, en nuestros países vecinos, la experiencia con los escaños ha sido sobre todo a nivel de representante en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo yo quiero destacar la experiencia de Colombia y la experiencia de Bolivia, porque ellos tienen escaños reservados en el Poder Legislativo,
que estos escaños reservados en el Poder Legislativo se deciden de la misma manera en que se está proponiendo acá en Chile. Esto es a través de un sistema de votación por autoidentificación. Otros países usan el sistema que está proponiendo la derecha, que es el sistema de padrón especial. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, curiosamente, Venezuela tiene un sistema de padrón especial y un sistema que da origen a muchas polémicas acerca de su transparencia, acerca, digamos, de si refleja realmente la voluntad de los indígenas. Y ese sistema, el sistema venezolano, el que está proponiendo la derecha ahora. En cambio, lo que proponen los pueblos indígenas es un sistema de autoidentificación como el que existe en Colombia y en Bolivia, que hasta ahora ha funcionado bastante bien, sin una sobrerepresentación, sin abusos, con transparencia, y esto se da, como les decían, en el poder legislativo. Ok, gracias, Salvador. A ver, contextualizando y respecto al tema de la... ¿Cómo se puede resguardar, ¿no es cierto?, el territorio mapuche, en este caso, en relación a la nueva constitución, el tema de agua específico, tierra, agua, ¿no es cierto? Necesito mirar. No. ¿Aló? Sí, esa es la pregunta. Sí. Ya. No. Respecto de eso, es importante considerar que el derecho al agua es un derecho humano que ha emergido en los últimos 10 años. En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó una resolución donde reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas después ha ido desarrollando los elementos de este derecho. Por eso, digamos, y sobre todo por el tipo de régimen de aguas que existe en Chile, que es un régimen de privatización de las aguas, hay una demanda muy fuerte, transversal, también están ahí los pueblos indígenas, en la cual se pide, se solicita que exista un derecho constitucional al agua, donde se declara las aguas bienes nacionales de uso público y se establezca una prelación de usos donde se antepongan los usos comunitarios a otros usos, que son los usos industriales, por ejemplo, los que hacen las forestales o las mineras de las aguas, que tanto problemas causan, por ejemplo, en la novena región, o en el norte, en el caso de las mineras. Entonces, hay una demanda por eso, y una demanda transversal. En el caso de los pueblos indígenas va a ser fundamental que no haya una separación entre la tierra y el agua, porque para los pueblos indígenas la tierra no es el pedazo de suelo que uno explote y que está bajo tus pies. La tierra es un conjunto, es un ser o un conjunto de seres vivientes, con las cuales estamos en relaciones de interdependencia y de reciprocidad, que nosotros extraemos cosas de la tierra, pero en una justa medida, y que tenemos la obligación como mapuches de protegerla. En particular el pueblo mapuche tiene esta idea del litrofil Moñén, que nos habla de la diversidad de las formas de la vida, de las cuales nosotros somos una expresión. Entonces, en ese sentido, para los mapuches y los otros pueblos indígenas coinciden, la idea del reconocimiento de derechos territoriales es fundamental. Y estos derechos territoriales no pueden dividirse o separarse de las aguas. Los indígenas reclaman usos prioritarios sobre las aguas, porque las aguas para los pueblos originarios normalmente además tienen un rol no solo ecosistémico, sino un rol sagrado. Son lugares donde uno entra en un contacto con poderes sobrenaturales, con poderes trascendentales. A veces los cursos de agua, por ejemplo un río, son los cursos por donde las almas se van al Guanumapu, se van al cielo, digamos, se van hasta al más allá. O en el caso del canal Beagle para los Yaganes, como espacio de agua marítimo, también es un canal por donde se van los ancestros al más allá. Entonces tienen una significación sagrada, y por eso es que hay una lucha muy decidida de comunidades que defienden las aguas, no solo porque son afectados por proyectos hidroeléctricos directamente, sino porque están defendiendo valores e intereses sagrados para los pueblos indígenas. Ok. Una consulta como más específica al tema de los escaños, no sé si lo nombraste al inicio,
Salvador, pero mi consulta es, al asegurar, o si se aprueban, ¿no es cierto?, los 25 o cupos que se pretenden para el tema de los escaños, ¿esto va a ser más bien a través de partidos políticos? ¿O cómo crees tú que se va a canalizar la representatividad, en este caso, del representante de cada pueblo, en este caso? ¿O eso, cómo se está trabajando? Esta pregunta es sumamente importante porque, de hecho, yo creo que había una desinformación sobre esto, porque efectivamente es un temor muy grande que existe en los pueblos indígenas que esto lo acaparen los partidos políticos. Okay. Como sucede, por ejemplo, con las candidaturas de los consejeros de CONADI, en parte por lo menos, que muchos partidos políticos, bueno, a veces buenos militantes, otras veces no tanto, pero donde no hay una sensación de que responda a la representación propia de los pueblos indígenas. Lo que tiene que suceder con los escaños reservados es una cosa completamente distinta. Quiero aclarar tajantemente que en las propuestas que hay, al menos algunas propuestas de la oposición y que tienen el respaldo de los alcaldes mapuches, los partidos políticos no van a acaparar, no pueden presentar como partidos candidatos a escaños reservados. O sea, los partidos no pueden acaparar la representación ni pueden presentar candidaturas como partidos. Hay una discusión donde los alcaldes han promovido inclusive que se prohíba a los militantes de partidos, o sea, yendo más allá, que los militantes de partidos, no los partidos como colectivos, sino que los militantes de partidos como personas no puedan tampoco participar. Y esa es una discusión porque no hay un acuerdo, hay otros que no están muy de acuerdo con eso. A mí me parece que responde a un miedo y una desconfianza justificada, aunque será difícil que quede porque hay un tema de derechos humanos, el derecho a la libre asociación y el derecho al voto o el derecho a ser elegido, que puede vulnerarse con eso, pero esto que levantan los alcaldes responde a la experiencia que se ha tenido con el comportamiento de los partidos políticos. Entonces hay una discusión, pero en lo que está hasta ahora, en las propuestas, con claridad, hay propuestas que, todas las propuestas nos dicen, salvo las de la derecha, por cierto, que es otra cosa, pero las otras propuestas nos dicen que los partidos no pueden actuar como partidos, sino que las candidaturas tienen que validarse con organizaciones indígenas probablemente tales. Y en segundo lugar, hay otra propuesta que incluso excluye a los militantes de partidos de eso. Y yo me parece, la verdad que yo no me opongo a que se excluya. Yo creo que si los militantes de partidos quieren correr para el proceso constituyente, que se presenten con sus partidos. Eso sería lo más importante. Pero hay una discusión de qué pasa con un militante que en realidad tiene más vida afuera de un partido que adentro del partido y es validado por organizaciones indígenas, y por qué prohibirle. Esto es una discusión, pero esa es la única discusión. Está fuera de discusión de que los partidos puedan presentar como partidos organizaciones indígenas, candidatos, digamos, a escaños reservados indígenas, y tienen que hacerlo, tiene que hacerse la postulación a través de las organizaciones indígenas, siempre. Consulta, Salvador, en relación a esto mismo, ¿se va a designar un cupo o un número por pueblos originarios? No sé, quiero decir mapuche, aymara, ¿no es cierto?, el pueblo Rapa Nui, o se está estudiando como algo general. En este caso son 25 cupos, se presentan las personas, ¿no es cierto?, las más idóneas a estar dentro de estos escaños como postulantes, ¿o va a ser general? ¿Cómo va a ser ese tema específico? A ver, en esto hay que tener presente lo siguiente. Nosotros tenemos 10 pueblos indígenas ahora, incluyendo al pueblo Chango, que fue recientemente reconocido, y 11 si uno incluye al pueblo Selknam, que se está tramitando su reconocimiento. Y lo que sucede es que si se estableciera un marco general y tuviera que decidirse simplemente por la cantidad de votos quiénes son los más idóneos, lo más probable es que serían casi puros mapuches, algunos aymara, que son 100.000 personas, podría ser electo a lo mejor, y nadie más.
o a lo mejor un diaguita, en fin, pero todos los demás pueblos quedarían excluidos si así fuera, y la verdad ese no es el espíritu, porque la idea de la plurinacionalidad es que todas las naciones tengan un mínimo de representación. Y esto significa que al menos asegura un mínimo de representación para cada pueblo. Pero esto tiene que conciliarse con que además el pueblo mapuche, que es el más grande, tenga una representación no digamos proporcionada, pero mayor, porque es el más grande. El 80% de la población indígena en Chile es mapuche. Pero esto no puede excluir a los otros pueblos. Los otros pueblos, por pequeños que sean, como los pueblos australes, pueblo Rapa Nui, en fin, todos tienen derecho a tener una representación. Entonces, no puede haber un sistema donde simplemente se establezca un marco general y se vote quién se representa, sino que este sistema tiene que corregir esa representación, asegurando una representación mínima por pueblo, y luego, en los otros cupos, digamos, respecto a los cupos restantes, a los 11 cupos, el resto se decida de acuerdo al número de votos. Okay. Y también hay otro elemento que lo plantearon con mucha fuerza los alcaldes, que es el tema de la asignación por territorios, porque también, y esto vale sobre todo para el mundo mapuche, hay mucha gente mapuche que se autoidentifica como mapuche en la ciudad, en Santiago, etcétera, y eso no puede ser desatendido, pero tampoco puede ser desatendido que los territorios ancestrales mapuche están en el sur. Entonces hay que establecer algún tipo de equilibrio, y los alcaldes mapuches insistieron mucho, y esto es algo que ha tenido acuerdo de todo el mundo, por lo menos de los que apoyan las propuestas de los alcaldes, es que haya una asignación por macrozonas, es decir, que se asignen para que haya un equilibrio dependiendo de dónde reside el candidato, si reside en la zona central o reside en la zona sur o en la zona huilliche, que haya una asignación determinada para que, tal como, y aquí sí se toma un buen ejemplo con ADI, para que haya un equilibrio entre los diversos territorios. Eso también es importante. Gracias. Tenemos otra consulta, Salvador, dice, si nos puedes como dar conceptos, ¿no es cierto?, de plurinacional con interculturalidad, como el concepto y la diferencia de interculturalidad. Sí. A ver, de nuevo, la última parte no la escuché. Interculturalidad y plurinacional, hacer las diferencias. Ya, perfecto, ya ahora respondo. La plurinacionalidad como concepto significa que conviven en un mismo país, en un mismo sistema político, diversas naciones, diversas comunidades étnico-culturales. Y además, o sea, no solo descriptivo, no solo que convivan, sino que además que esta convivencia es una convivencia igualitaria, donde una nación no domina a las otras, como lo que sucede en Chile hasta ahora, que somos un país plurinacional, pero la plurinacionalidad es negada porque la nación mestiza chilena domina a las naciones indígenas. La idea de un país plurinacional es que haya una convivencia igualitaria, y esto se asegura a partir de un conjunto de derechos políticos, que yo se los mencioné: representación especial, autonomía, derechos colectivos, culturales y territoriales, y todo esto se enmarca dentro del gran concepto de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Eso es la plurinacionalidad. La interculturalidad es un elemento de la plurinacionalidad, porque la interculturalidad se refiere a las relaciones que hay entre las naciones o entre las personas que integran esas naciones. Porque la plurinacionalidad, como les decía, requiere que la relación sea igualitaria. Y esto significa que la relación entre sujetos o grupos de distintas culturas, las relaciones interculturales, sean simétricas o igualitarias. La interculturalidad es una interculturalidad, digamos, así es como se concibe normalmente, como una interculturalidad igualitaria, en cuanto las relaciones de las culturas entre sí, en las relaciones que tenemos, en los cruces, digamos, entre chilenos, indígenas, en fin, sean relaciones de equilibrio, no relaciones de dominación, de exclusión, de prejuicio, de racismo, sino relaciones de respeto, de enriquecimiento recíproco, de tolerancia, de valoración de la diversidad. Esto es lo que significa la interculturalidad simétrica u horizontal. Y eso, por lo tanto, la interculturalidad es un elemento
de la plurinacionalidad. Por eso algunos países que se declaran plurinacionales también se declaran interculturales. Ok. Otra consulta, Salvador dice, en la nueva constitución, ¿cómo podemos influir como pueblo originario en la construcción, ¿no es cierto? Si es que obviamente sale un apruebo, o en este caso el apruebo, pues, dice, la nueva constitución, ¿cómo podemos influir como pueblos originarios? O sea, ¿qué puntos centrales deberíamos tener en cuenta? Bueno, me imagino que se refiere, más que a los escaños, que ya lo discutimos, se refiere a los contenidos. ¿A qué contenidos debería tener una nueva constitución? ¿Y cómo podemos influir en esos contenidos? Bueno, evidentemente yo creo que nuestras posibilidades van a ser mermadas para influir en los contenidos si es que no hay escaños. Pero aparte de eso, ¿cuáles son los contenidos que deberíamos tener en mente? Desde luego, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Es decir, que se reconozca la preexistencia, se reconozcan sus propias instituciones, las de los pueblos indígenas, y los derechos colectivos, los que se refieren, los que he referido, representación en el Congreso, regímenes autonómicos, o la posibilidad de que exista un mecanismo para negociar regímenes autonómicos entre el Estado y los pueblos indígenas, derechos a las tierras y derechos lingüísticos y culturales, a la identidad y a la lengua, como algo que no puede faltarle a la Constitución. Pero además está el tema a nivel de los principios, que es la declaración como Estado de Chile como un Estado plurinacional. Eso es fundamental, porque los principios no solo son frases o conceptos abstractos, orientan a los jueces y a todas las autoridades que aplican la Constitución posteriormente para desarrollarla, para el legislador, para los jueces, para el Poder Ejecutivo, ir desarrollando con políticas públicas o decisiones los contenidos constitucionales. Por eso es importante que a nivel de principios Chile se declare, se reconozca como un país plurinacional. También es relevante, o sea, aquí no se agota esto, es relevante que nos fijemos en el derecho al medio ambiente, porque el derecho al medio ambiente es clave para los pueblos indígenas, para la concepción que tienen respecto a la relación con la naturaleza, que sea un medio ambiente que esté protegido, un medio ambiente donde el Estado tenga deberes reales de protección del medio ambiente, y no como existe ahora, donde el Estado lo abandona al mercado. Entonces, para los pueblos indígenas esto es una cuestión fundamental, que se reconozca, por ejemplo, el principio de los equilibrios en la naturaleza, la protección y restauración de los equilibrios. Incluso algunos que plantean que sigamos este camino que planteó Ecuador, que reconocer los derechos de la Pachamama o de la madre naturaleza. Eso también es una visión que viene de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Otro elemento fundamental, por supuesto, va a ser limitar el derecho a propiedad y el derecho a la libre empresa, para que se reconozca la propiedad de los pueblos indígenas, para que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a recuperar las tierras perdidas, que son ancestrales, y para regular la actividad económica de las empresas extractivas, que tanto daño causan en los ecosistemas en los territorios indígenas. Otro elemento de los contenidos son el poder de las regiones, es decir, cómo las regiones reciben poder para que ellos mismos puedan pactar regímenes de representación dentro de las regiones, dentro de los espacios regionales. Por ejemplo, que haya asambleas legislativas indígenas regionales dentro de las asambleas que a lo mejor algunas regiones quisieran tener. Por cierto, lo que mencioné, la posibilidad de pactar o negociar regímenes autonómicos, supone habilitar al presidente, al ejecutivo, a través de leyes, para que negocie la construcción de regímenes autonómicos con los pueblos indígenas o con territorios indígenas. Y por cierto, otras instituciones que son relevantes, por ejemplo, para los pueblos indígenas que tanto reciben la represión policial, es muy importante el sistema de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el INDH, que ahora existe, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo a nivel legal, que se eleva a nivel constitucional, fortaleciendo su autonomía, sus recursos, modificando su sistema de gobernanza para que proteja efectivamente los derechos de todos y todas, incluyendo, por cierto, a los pueblos indígenas. Creo que esos son los elementos más importantes. Por supuesto se me pueden escapar otros, pero yo creo que ahí hay que mirar no solo a los derechos propios de los pueblos indígenas, sino al conjunto, al sistema,
porque la Constitución es un sistema donde hay muchos aspectos que están entrelazados. Ok, gracias. Salvador, otra consulta, mira, en relación a los consejeros actuales de CONADI van a poder ser electos o más que electos van a poder participar dentro de estos 25 cupos que se van a abrir. No sé si se entiende la pregunta. Sí, no, se entiende perfecto. Bueno, aquí tiene una respuesta también muy clara. Los consejeros de CONADI, como cualquier otros consejeros, yo también soy consejero, pero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los consejeros de diversas instituciones del Estado pueden candidatearse a los escaños, pero si son electos, van a tener que renunciar a los consejos. Son incompatibles, porque se aplica el mismo régimen que para los diputados. Eso es lo que dice la Constitución. Los convencionales constituyentes tienen las mismas incompatibilidades que los diputados. So, por ejemplo, la diputada Emilia Nullado era consejera de CONADI. Salió electa diputada y tuvo que renunciar al consejo de CONADI. Lo mismo sucedería con un convencional constituyente. Si es indígena, lo apoya una organización indígena, lo eligen. Si lo eligen, va a tener que renunciar a ser consejero de CONADI. Como consejero de CONADI, por derecho propio, no tiene derecho a nada como convencional constituyente. Puede presentarse candidato, a lo sumo, si es que cumple con los otros requisitos, en fin. Y sí, por supuesto, se aprueban los escaños reservados. Como les dije, no hay nada todavía, esto es en el aire. Pero si se aprobara, tal como yo espero que se apruebe, sería así. Los consejeros de CONADI tendrían derecho a presentarse como candidatos y cumpliendo los otros requisitos, si son electos, después tienen que renunciar a consejeros de CONADI. Pero no tienen ningún derecho por sí mismos a integrarse a esto. Salvador, en sí, ¿los escaños van de la mano con la nueva Constitución o va independiente? En este caso, si no tuviésemos nueva Constitución, ¿los escaños se siguen trabajando para poder lograr esos cupos? A ver, hay que distinguir dos cosas. El proceso constituyente de lo que puede ser escaños en el Poder Legislativo. Para el proceso constituyente se están pidiendo escaños, estos cupos reservados. Y el fruto del proceso constituyente va a ser una nueva constitución. Entonces, estos escaños solo se refieren, lo que se está pidiendo ahora, a la elaboración de una nueva constitución. Otra cosa distinta, que en la nueva constitución se establezcan escaños para el Poder Legislativo, para el Congreso, o para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso es otra cosa distinta, eso ya es lo que establezca la discusión y luego la posible nueva constitución. Entonces, son dos cosas distintas, pero si no hay nueva constitución, no va a haber tampoco otros escaños, porque no existe una discusión sobre escaños legislativos ahora. No hay una propuesta que esté activa para reconocer escaños en el Parlamento o en los gobiernos regionales o los municipios, y por lo tanto, si no hay nueva constitución, muy difícilmente va a haber otro tipo de escaños. Gracias. Como para ir finalizando, respecto a, ¿no es cierto?, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Tú haces un llamado a participar en lo que se viene ahora, fines de octubre, en pos, ¿no es cierto?, de nuevas derechos para nuestro pueblo originario. A ver, yo creo que, bueno, hay algunas posturas que dicen que en el estallido social los pueblos originarios fueron observadores, que fueron pasivos, en fin, que no fue algo propio de los pueblos indígenas. Yo creo que están equivocados. Yo he visto y he leído mucho
quiero destacar, por ejemplo, la investigación que hizo Elisa Loncón, que Elisa Loncón, por ejemplo, en Santiago, solo en Santiago ella salió con su cámara fotográfica y trató de registrar ahí en la Plaza de la Dignidad, lo que se conoce también como Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Ella salió y hizo un registro de todos los grafitis y mensajes que había inscritos en alguna parte, en póster, en fin, afiche, relativo a pueblo originario. Y claramente demostró que un elemento principal que aparece en los grafitis eran mensajes relativos a la opresión de los pueblos originarios, a la violencia policial, al racismo, a la exclusión, a la necesidad del reconocimiento, la plurinacionalidad. Digamos, las paredes de la Plaza Dignidad hablan por sí solas. Y también habla por sí solo la imagen de la Buenufolle, la imagen de la bandera mapuche, no solo la Buenufolle, también la Folle, ambas banderas como los emblemas principales que guiaron al pueblo chileno y a todos los pueblos de Chile en el estallido social. Y esto significa no solo el que tomen un emblema, sino que había indígenas, había grupos de pueblos originarios, estaban presentes en las marchas, en todas las actividades de que fueron parte de las demandas del estallido social. Los pueblos indígenas han sido activos. O sea, este estallido social es también de los pueblos indígenas y por lo tanto los pueblos indígenas tienen que asumir lo que los pueblos indígenas junto con el resto de los pueblos de Chile provocaron. Esto es el camino hacia una nueva constitución. Por eso hay que participar en este plebiscito histórico. Por supuesto, demandando lo que está pendiente. Tiene que haber escaños reservados. Una nueva constitución no va a tener plena legitimidad si no hay escaños reservados y no hay reconocimiento a los pueblos indígenas. Pero el primer paso, por supuesto, es ganar con el apruebo. Eso es lo que hay que hacer y hay que ganar por paliza. Entonces, levántense, váyanse a votar temprano, con cuidado, con medidas sanitarias, con mascarilla, con su lápiz azul, su lápiz pasta. Vayan con cuidado, sobre todo los que son las ñañas, digamos, los abuelitos nuestros, que vayan con mucho cuidado en los horarios que están destinados para ellos, pero vayan, esto no se va a repetir. Es la gran oportunidad que tenemos para lograr el reconocimiento que Chile nos adeuda. Así es. Muchas gracias, Salvador, por tu tiempo. Nos queda más claro lo que son los escaños reservados, ¿no es cierto? Quisiera seguir haciendo más preguntas, pero creo que sería irme por otros temas, ¿no es cierto? Y no por el que nos convoca. Así que agradecido de tu tiempo, la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche te da te envío un abrazo grande y claramente gracias también nuevamente por tu tiempo, porque sabemos que eres una persona bastante ocupada y siempre es importante que tener la opinión, ¿no es cierto?, y de una persona tan preparada como tu persona. Así que agradecidas y espero que nos podamos volver a ver en otra oportunidad. Yo también estoy muy agradecido por lo que ustedes están haciendo, por organizar este encuentro y por poder permitir así informar a las Lamien y los Peñes sobre lo que está en juego. Entonces, yo manifiesto, digamos, un gran cariño por todo lo que ustedes han hecho, y les pido que lo sigan haciendo y yo me declaro disponible ya después del plebiscito probablemente, porque hay mucho por lo cual luchar y seguir luchando. Así que siempre va a ser un agrado estar con ustedes y gracias por los halagos, digamos, yo solo quiero contribuir a un proyecto colectivo, que es nuestro proyecto como pueblo mapuche y como pueblo indígena en general. Así que muchas gracias a ustedes. Chaltumay. Chaltumay. Peucayar.